Vamos a hacer ahora la parte simétrica drapeada. Entonces, para eso nosotros tenemos una altura de nuestro centro espalda, que es por donde vamos a empezar, que es desde la cintura hasta el final de la tela de 47 centímetros. Entonces, en la tela que voy a colocar voy a medir esos 47 centímetros, los voy a marcar. Aquí, para colocarlos exactamente en el mismo sitio, que coincida. ¿Okay? Entonces voy a empezar colocando mi centro espalda igual en el hilo de tela, ¿cierto? Voy a sacar los alfileres que están abajo para que estén a la misma altura, y es la continuación de la espalda de esta prenda. ¿Okay? Hasta el final del maniquí. Entonces ahí tengo centro con centro en la espalda. Entonces lo que voy a hacer va a ser correr toda la tela hacia adelante formando un drapeado. Para eso, lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso de tela que tenemos aquí en la cintura, ¿no? Entonces no vamos a hacer pinzas, sino lo que vamos a hacer es como un plisado. Entonces primero voy a colocar un alfiler en el costado para que no se me mueva la tela, y voy a empezar a eliminar el exceso de tela que tengo acá, de tal manera que yo pueda empezar a acomodar mis pliegues. Entonces, ¿cómo hago? Visualizo mi cintura y voy a hacer un corte desde mi línea de 47 centímetros hacia la cintura. Entonces voy a eliminar la pinza y la voy a correr. En realidad no la voy a eliminar, sino que en vez de doblarla, como en el básico, voy a aprovechar ese exceso de tela para hacer un pliegue. Entonces voy a cortar y voy a correr la tela hacia adelante. Entonces solo estoy cortando, como se darán cuenta, 2 piquetes que me ayuden a dejar plana el área de la cintura, justo en el área de la pinza, que es el Corte Inglés, ¿no es cierto? Solamente 2 piquetes y están bastante separados de la cintura, están como a 5 centímetros más arriba. No voy a cortar más porque no quiero pasarme el piquete, y lo primero que voy a hacer es empezar a acomodar mis pliegues. Voy a atrapar con un alfiler mi tela para que no me incomode, y voy a empezar a atrapar mis pliegues. Entonces el primer pliegue, vamos a enseñar acá. Primero voy a hacer un pliegue que llegue del costado 3 centímetros más hacia el centro del delantero. Luego voy a hacer a otros 3 centímetros otro pliegue. Luego voy a hacer a otros 3 centímetros otro pliegue, y luego me voy a cruzar hasta el otro lado del busto, de tal manera que cruzo el centro delantero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 4 pliegues. Entonces lo primero que voy a empezar a hacer es doblar mi tela, y la tela se va a empezar a amoldar al cuerpo y se van a empezar a hacer estos plieguecitos, y yo voy a dar una inclinación. Si ustedes se dan cuenta, no voy a doblar horizontalmente, sino que al momento de doblar la tela le voy a dar una inclinación. Miren, el doblez está en diagonal con respecto a la línea horizontal de la cintura. Entonces sí le estoy dando una profundidad de aproximadamente 2,5 centímetros. Es un aproximado, puede ser más, no hay ningún problema. Entonces yo lo que quiero aquí es, ahora sí voy a soltar esto porque ya corté la cintura de la espalda, voy a soltar el alfiler de aquí, y lo que quiero es armar el pliegue, ¿ok? Entonces mi pliegue drapeado va a llegar en diagonal, no horizontal y tampoco vertical, sino en diagonal. De esa manera se van a formar ciertos drapeados en el costado que me van a ayudar a formar mi pieza, ¿no? Entonces
como les digo, cada más o menos 3 centímetros. Ahorita se me hacen arrugas porque primero quiero ver cómo van a caer estos pliegues, luego ya voy a quitar ese exceso de tela. Primero voy a ir formando desde el costado espalda, voy a ir formando mis plieguecitos, ¿ok? Entonces puedo ir aumentando tela a medida que voy acercándome hacia el centro delantero. Voy a atrapar esta tela acá, ¿no? A medida que voy acercándome hacia el centro delantero, la profundidad del pliegue puede ser mayor. Ya no es de 3 centímetros, acá tengo unos 5 centímetros, ¿no? En el doblez. Entonces estoy llegando ya, pueden juntarse un poquito más, lo puedo retroceder. Yo voy ordenando el pliegue según lo que me pida la falda que estoy realizando. ¿Ok? Entonces ahí tengo 3 y faltaría uno más, que es con el que termino. Acá tengo bastante exceso de tela que luego ya lo vamos a cortar. Y termino cruzando en el centro delantero. No, en el centro delantero no, perdón, en la línea de la pinza delantera. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es el último pliegue, voy a estirarlo hacia arriba de tal manera que la tela quede lo más en diagonal posible. ¿Para qué? Para que se introduzca ligeramente, ¿no? Entonces ahí voy a darle mayor profundidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos armados, ¿no es cierto?, estos plieguecitos de acá, y ahora vamos a cortar el exceso y vamos a ver cómo va a cruzar esta prenda. Yo voy a venir, voy a hacer un corte desde aquí y voy a darle redondez a la línea de abajo. Entonces, primero que nada, como ya calculé cuánto de pliegue necesito, voy a cortar mi exceso de tela. Siempre voy a ir hacia arriba. Y ahora, todas estas arrugas que se hacen aquí, ahí sí voy a empezar a marcar mis piquetes hasta la cintura para que de todas maneras las líneas en la cintura no sean arruguitas, sino que se abran, ¿no? Se abran y se formen los plieguecitos de mi drapeado, que es lo que quiero. Okay. Entonces todas estas arrugas tienen que eliminarse con los piquetes, ¿no? Entonces voy a hacer el piquete adentro, vamos a levantar y una vez que lo hago acomodo la tela, ¿no? Acomodo la tela y vuelvo a colocar mi alfiler. Entonces tienen que quedar planos esos pliegues, ¿no? Van a quedar planos. ¿Okay? Entonces puedo ir haciendo mi piquete hasta la cintura, ¿no? Mi línea de cintura está aquí, donde está la punta de la tijera. Como les digo, los plieguecitos que yo voy haciendo son en diagonal con respecto a la línea de la cintura, ¿no? Entonces ven cómo se van armando solos, ¿no? Entonces lo que les va a dar el movimiento a esta falda es justamente la inclinación del pliegue, ¿no? Entonces acá voy a mover un poco la caída, ¿no? Voy a levantar esta zona de acá para que se incline un poco más. Voy a cortar esto para que lo puedan ver.
¿no? Entonces, si yo levanto un poco más de este lado, si yo hago este movimiento, jalo con los dedos aquí, esta área se va a levantar un poco más, ¿no? Entonces hago mi doblez. ¿Ok? Y el último también, ¿no? El último pliegue. Entonces yo jalo de esta zona para que se pegue un poco más a la pierna. Ordeno la tela adentro. De todas maneras, un pliegue tiene 3 caras, ¿no? La que va pegada al maniquí, la que da la espalda y la que ustedes ven. Son 3 caras, ¿no? Entonces no deben haber más de esas 3 caras. De todas maneras van viendo acá cómo queda el orden, ¿no? Y termino aquí. Entonces este lo voy a llevar un poquito más atrás. Ahora voy a cortar este exceso de tela que tengo aquí arriba, ¿no? Pero tengo bastante tela acá arriba. Voy a ir cortando de pocos. Ok. Voy a subir la tela aquí. Esta es la que quiero acomodar. Y ahora, una vez que tengo eso, ¿no? Ven el movimiento de la tela, ¿no? Entonces eso se lo da, como les digo, la inclinación. Entonces acá, como este ha quedado muy separado uno con otro, puedo ordenar para que se junten un poquito más, ¿no? Y de repente para que no me queden tan separados. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a dibujar mi cintura. La línea de mi cintura es aquí. Vamos a verla. Está ahí, ahí ven la línea negra. Entonces la voy a dibujar para tener más clara dónde va a ir, ¿no? Entonces esta es la línea de la cintura, ¿sí? ¿No? Y ahora vamos a dibujar. Podemos llegar hasta aquí, ¿no? Hasta la mitad del costado, y vamos a dibujar una onda. Primero la voy a dibujar a mano alzada, después la van a dibujar con una regla, y aquí también vamos a hacer una onda, ¿no? De tal manera que en el centro, y se va a perder hacia el costado. ¿Ok? Dejo 3 centímetros abajo y vamos a cortar para ver el cruce, ¿no? Es el cruce de mi falda. Entonces voy a dejarle de todas maneras un poco más para ver el efecto de la falda, ¿no? Entonces tengo mi cruce aquí y voy a perderlo, ¿no? Entonces de esta manera vamos terminando de modelar. Entonces otra parte importante de esta falda, ya se lo podemos cortar, es marcar, una vez que tenemos eso, marcar los pliegues, las intersecciones, ¿no? Entonces va a llegar hasta aquí. Esta es la cintura, ¿sí? Esta es mi línea de cintura que va a llegar hasta el centro espalda, ¿ok? Y con otro color voy a marcar las intersecciones. Entonces
para saber, miren cómo estoy marcando, ¿no? Cruza toda la línea de cintura. Entonces este es mi pliegue 1. Este es mi pliegue 2. Este es mi pliegue 3. Y es importante marcar esto porque luego cuando yo lo desarme, tengo que ver dónde se une uno con el otro, ¿no? Entonces luego yo le voy a dar 1 centímetro de costura y voy a eliminar, así con los pliegues cerrados, voy a eliminar mi exceso de tela. ¿Okay? Otra cosa que voy a marcar aquí es el costado, ¿no? Lo voy a marcar hasta donde llegue mis plieguecitos, ¿ok? ¿No? Voy a marcar aquí el Corte Inglés, la línea de la pinza, para tener una línea guía, ¿no? Este es Corte Inglés delantero. ¿Ok? Y con eso hemos terminado, ¿no? Este es hilo de tela, como siempre, este centro, espalda. Y bueno, su cierre de 3 centímetros. Con eso hemos terminado este módulo.